Hola, bienvenido a Inminente Podcast y a un nuevo episodio de la serie de Hablemos de Plata. En esta ocasión tuve una oportunidad muy especial porque hablé con el Country Manager de Global 66 para Colombia. Ese personaje es Santiago Mejía. Definitivamente desde el principio me generaba muchísima curiosidad saber qué hay detrás del rol de ser Country Manager, de adoptar una visión que no es la de uno, pero con la que uno resuena internamente de forma increíble. Y claro, cómo cambia esa mentalidad que tiene uno respecto al dinero después de trabajar en fintech. Le pregunté a Santiago Mejía quién era él y esto nos contó. Bueno, Juan Pablo, yo soy Santiago Mejía, un colombiano apasionado por hacer que más personas en Latinoamérica puedan acceder a un sistema financiero global, que no tengan trabas, que no tengan letras pequeñas, que se puedan educar y tomar mejores decisiones. Hoy estoy liderando el equipo de Global 66 en Colombia, que es una fintech latinoamericana, pero pues antes de eso fui emprendedor, trabajé en el mundo corporativo y básicamente a mí lo que me gusta como colombiano y como persona es me dirías como un curioso de la tecnología y cómo la tecnología puede ayudarnos a que tengamos un propósito en la vida, que nos conectemos con el mundo global y que podamos ser como apalancarnos en la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra educación, para que podamos hacer decisiones, tomar decisiones informadas. Y aparte de eso, Santiago Mejía es un colombiano que le gusta hacer deporte, que hace triatlones, entonces soy una persona como muy movida, pero también como enfocada en cómo la tecnología nos puede apalancar para tomar mejores decisiones. Ok. Todo eso que me contaste de lo que es Santiago Mejía me lleva a esta pregunta y es, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? O sea, ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día? No, yo creo, Juan, que aquí cuando uno está niño piensa en otras cosas, en ser bombero, ser policía. Yo creo que esas eran las cosas que yo soñaba cuando era niño. Y yo me crié en una casa en donde mi papá es emprendedor, pero mi mamá siempre ha trabajado en Mm, el mundo corporativo y desde el área de ok. recursos humanos. Y si yo me pongo a pensar en siempre lo que me decía mi mamá, tú tienes que ser un presidente de una compañía, de una multinacional, tienes que ir hacia ese camino. Entonces, a mi mamá yo creo que el mundo como las startups, el mundo del emprendedor, yo tengo una historia curiosa con mi mamá, y es que cuando yo le dije que iba a emprender, yo tenía un trabajo corporativo bueno y pucha, casi le da Ujú. algo a ella porque de pronto le costaba, pero hoy yo creo que Sí. la mamá más orgullosa porque el mundo del emprendimiento, el mundo de las startups es cuando de pronto, cuando uno va muy bien, es cuando más visibilidad tiene y más cosas está logrando cambiar. Entonces, de chiquito yo me soñaba con ser un bombero, un policía, pero pues hoy el mundo me llevó a que sea emprendedor y que trabaje en una startup, porque trabajar en una startup es también ser un emprendedor. Sí, totalmente. Me genera mucha curiosidad esa parte de, o sea, fuiste emprendedor, obviamente en este momento estás liderando Global 66 en Colombia y como tú lo dices, eso también es emprender porque, o sea, uno como que tiene que ir abriendo el camino, pero o sea, ¿cómo fue ese camino de empezar como emprendedor y llegar a Global? Mira, el camino como emprendedor, y para contarte como de mis trabajos anteriores, yo trabajé en Nestlé, luego de Nestlé me fui a Jerónimo Martín Soara en Colombia, y estando ahí, escucha, yo creo que el mundo tradicional y corporativo me encanta y me gustó mucho en su momento, pero siempre tuve esa Sí. chispa de qué tengo que hacer por las personas y apalancarse en la tecnología. Fue ahí cuando decidí emprender hace, escucha, yo creo que ya 10 12 años. Y se montó una plataforma de freelancers que se llama Liberu, hoy todavía existe, donde se conectan 170.000 freelancers con más no sé, con las empresas para que puedan solucionar retos de marketing. Y en ese mundo, las fintech siempre me llamaban la atención, ¿sí? Y siempre quise como apalancar la tecnología para que nosotros como ciudadanos, nosotros como personas pudiéramos tener mejores beneficios y aprovechar la tecnología, aprovechar esas como grandes cosas que nos pueden traer las fintechs y no de pronto esos costos ocultos, esos cobros que no nos gustan a nosotros cuando trabajamos o cuando tenemos un banco tradicional. Y poco a poco el camino me fue guiando a que hoy lidere el equipo de Global 66 en Colombia. Ok, esto voy a preguntarte ya que empezamos a hablar un poquito más de Global 66. Si Global fuera una persona, ¿quién sería? ¿Cómo sería Global 66? Yo creo que Global 66 sería esa persona que es disruptiva. Esa palabra está muy trillada, pero pues esa persona
quiere enseñarte a que puedas utilizar mejor una empresa financiera y que puedas sacarle beneficios. Es esa personita que va a ir buscando cómo pelearle a esos grandes bancos, pero no pelearle en el mal sentido de la palabra, sino cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos educar a las personas, cómo podemos hacer cosas diferentes, porque hoy en el mundo tradicional enviar una remesa, para poner un ejemplo, desde Global 66, en la banca tradicional se puede tardar de 3 a 5 días hábiles, mientras que nosotros lo hacemos inmediato, por ejemplo, en Europa. Entonces es esa personita que va a ir cambiando las reglas de juego, pero pensando en cómo convertir a las personas y a las empresas en ciudadanos globales. ¿Sí? Que eso es algo que no nos enseña. Entonces esa persona que tiene una ambición muy grande de que podamos estar conectados con el mundo, es esa persona que no se queda tranquila, que quiere salir a hacer cosas diferentes. Esa es como esa personita de Global 66. Ok. Tú entraste a Global, o sea, tu transición fue de emprendedor a esa empresa que me mencionaste a Global directamente o hubo antes algo, o sea, antes de Global hubo algo más? Pues hubo algo más, pero fue un paso corto que estaba también ayudando como a asesorar, también como en el mundo de los emprendedores. Y es un Sí. colombiano emprendedor que ayuda a las personas a conseguir crédito en Estados Unidos. Entonces ahí estuve como unos meses trabajando y ayudando como a estructurar el proyecto. Y posterior a eso ya pasé directamente a dirigir Global 66 en Colombia. Ok, ¿y cómo apareció eso? O sea, ¿tú estabas buscando la oportunidad o llegó a ti? ¿Cómo No, fue eso? la oportunidad llegó a mí. Yo creo que las cosas van llegándole a medida que uno va buscando como ese camino que quiere llevar. Yo siempre quise trabajar en el mundo fintech, siempre lo quise hacer. Entonces, antes de entrar a Global, justo tuve ese momento en el que ayudé a esta persona que ayudara a conseguirle créditos a los colombianos en Estados Unidos. Y posterior a eso fue que apareció la oportunidad de Global y hoy estamos aquí orgullosos y felices de ayudar a que empresas y personas puedan tener una cuenta global y estar conectados con el mundo financiero, desde la aplicación del celular, desde el computador. Pero sí, fue de esa manera que llegué aquí a Global. Cuando tú llegas a Global a liderar como la parte de Colombia, ¿hay algo relacionado pues al dinero que tú hayas tenido que desaprender o más bien, que fue una oportunidad para desaprender algo que tenías, o sea, una idea preconcebida del dinero Yo y creo que entrar a sí, o sea, temas de fintech y esto? yo creo que sí, ahí vienen como lo que es el antes y el después de entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Enfoquémonos Ujú. en eso porque es que yo creo que hoy cada vez las personas están como entendiendo para qué sirven las fintechs, ¿sí? Y no solo aprendiendo, sino, pucha, son confiables, son seguras, ¿será que puedo depositar mi plata en una fintech? Entonces, el antes y el después de entender cómo funciona el sistema fue algo que me cambió. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Antes yo veía la plata o el dinero como algo que solo servía de pronto como para gastar o para ahorrar en una cuenta bancaria, ¿sí? Pero hoy trabajar en una fintech, lo que me muestra y liderar esta compañía en Colombia, lo que me ha enseñado es como que el mundo tradicional es ineficiente. ¿Sí? Ese sistema tradicional Ok. tiene comisiones ocultas. A veces nosotros como consumidores, el cambio de monedas es injusto o hay muchas barreras para poder acceder a servicios financieros por fuera del país. Entonces, hoy yo lo que veo es como una herramienta global que tiene que estar a mi favor y en la que yo pueda utilizar esos recursos, ¿sí? Entonces, hoy yo estoy obsesionado con que las personas no solo tengan acceso y que entiendan cómo pueden hacer que su plata trabaje por ellas, ¿sí? Sino que puedan tener un acceso como a ser un ciudadano global y a ser una empresa global. Entonces, el antes y el después ha cambiado totalmente y sobre todo entender que hay que darle beneficios a los consumidores y que nosotros como consumidores vamos a poder seleccionar dónde invertir, qué hacer, y dónde estar nuestros recursos. Y aquí hay un dato como que a mí me gusta mucho contar y es, en Estados Unidos hay 330 millones de personas y hay 5.000 entidades financieras. ¿Sí? En Latinoamérica somos 660 millones de personas, pero hay 300 entidades financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nosotros como latinos, lamentablemente, tenemos 35 veces menos oportunidades de seleccionar dónde depositar mis recursos, ¿sí? Y eso lo que lleva al final es que tengamos costos elevados, que tengamos tiempos de espera largo, que nos cobren de más. Entonces nosotros como Global 66 y el propósito que tenemos es
esto lo tenemos que acabar y tenemos que darle beneficios a los clientes, tenemos que traer mejores tiempos, tenemos que darle como más cosas a los clientes para que nos veamos beneficiados. Y quiero agregar una cosa ahí, y es que, o sea, yo precisamente desde que llegué a Brasil tuve una conexión muy especial con Global, porque, a ver, yo antes no lo usaba, pero conocí a Tomás en un evento en Barranquilla el año pasado. Grabamos el Sí. video, en mi cabeza seguía sonando Global, pero pues no salía de la casa, entonces no tenía necesidad pues de mandar plata a ningún lado. Pero salió la oportunidad para hacer un intercambio acá y cuando llegué, hice la primera compra con mi tarjeta pues de toda la vida. Y cuando me hicieron el cobro en pesos, yo dije, "Jue madre, acabo de comprar la Coca-Cola más cara de mi vida". O sea, no había averiguado sobre eso y me salió, o sea, me acordé de Thomas, me puse a investigar y claro, o sea, ni siquiera necesitaba estar en Colombia para crear la cuenta en ese momento y la podía usar de una, porque pues recargué por PS y yo dije, uff, o sea, realmente me salvaron la vida y más de un momento porque ya tuve que crear una cuenta acá, pero mi documento está muy reciente, entonces no puedo hacerla con alguna fintech de acá porque no lo, o sea, como que no lo identifican en la base de datos. Y me tocó aguantarme como 4 horas en un banco tradicional. Se demoraron 2 semanas en entregarme la tarjeta y tuve que ir al banco, o sea, no me la llevaron a la casa. Entonces yo dije, "Jue madre, o sea, tengo ganas de usar Global en lugar del banco de acá de Brasil". Entonces, realmente es una herramienta que le salva a uno la vida, que lo desembala cuando uno ya está, porque yo ya estaba en Brasil, o sea, yo ya no tenía forma de, no sé, crear una cuenta de un banco colombiano, de una fintech o algo así. Entonces, por eso, o sea, aprecio mucho todo lo que hace Global porque le salva a uno la vida Y, cuando está fuera de Colombia y tiene que y hay, trabajar con otras monedas. Juan, y hay algo bien interesante con lo que tú dices y es, nosotros estamos acostumbrados a tener que ir a un banco, a llenar formularios, a esperar días, y no solo en Brasil, ¿qué te pasó a ti? Eso que Brasil puede que esté mucho más desarrollado y lo está a veces como en el sector fintech, pero nosotros lo que le apostamos en Global 66 es que desde tu celular en 5 minutos puedas descargar una aplicación, puedas crear una cuenta, y no solo una cuenta en el caso de nosotros como colombianos, pues que puedas tener un número de cuenta en Colombia, sino automáticamente en Global 66 tú vas a tener una cuenta numerada en dólares, una cuenta numerada en Europa, una cuenta numerada en México. O sea, estamos apostando a que tengas una cuenta global para que soluciones este tipo de dolores que no solo te pasa a ti. Si tú eres una persona que está pensando en viajar o irse a estudiar a Estados Unidos, pues nada, en Global 66 abriste una cuenta en Estados Unidos en 5 minutos y no tuviste que haber llegado allá ni ir a un banco, sino previo a tu viaje, descargaste una aplicación que te permite tener una cuenta numerada en Estados Unidos y lo hiciste como con el acceso de tu celular y en 5 minutos. Y no solo eso, sino que estando ya después en el destino, pues vas a poder transaccionar como si fueras un ciudadano local, ¿sí? Que ese es el mensaje que nos gusta dar mucho y es cómo hacemos para que las empresas y para que las personas no piensen en ser un ciudadano local, sino en ser ciudadanos globales y cómo la tecnología nos permite conectarnos para que puedas literalmente pasarle tu número de cuenta si eres un freelance o si eres una empresa y necesitas pasarle tu número de cuenta en Estados Unidos para que te paguen, pues ya Global 66 te lo permite y eso es algo que sí está cambiando las reglas de juego porque abrir una cuenta en Estados Unidos para nosotros como colombianos es demorado, es tedioso, tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que tener saldo promedio de más de 10.000, $15.000. Entonces, pues hoy nosotros ya rompemos esa brecha para que antes incluso de tu viaje lo puedas hacer y de manera fácil, transparente, segura, sin comisiones ocultas. Hermano, yo te contaba un poquito antes de que empezáramos a grabar que, o sea, en absolutamente todos los podcasts hablan con el founder, o sea, con el que inició, pues, digamos, la startup o lo que sea, pero hay una parte muy interesante que, o sea, que no se ha hablado lo suficiente, que yo siento que no se ha hablado lo suficiente y es qué pasa con la gente que no fundó la empresa, pero que está todos los días detrás de la operación y pues en este caso que tú eres la cabeza de la operación en Colombia, o sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué me puedes contar un poco sobre ser country manager y básicamente seguir una visión que no es la tuya, pero que
que al estar como en la empresa y digamos alinearse con todo eso debe seguir. Pues ahí lo fundamental es conectarse con la visión de la empresa y de los founders, ¿sí? Porque uno llegar a una compañía en la que no conecta ni con la visión de la empresa ni con la visión que tienen los founders, yo creo que no va a poder ser un country manager. Eso te lo digo de entrada. ¿Qué me pasó aquí y qué es lo lindo de pronto a veces también de ser country manager? Es que desde el día cero y desde las entrevistas y desde el proceso, conectar con la visión que tiene Global 66 de volver a las personas y a las empresas ciudadanos del mundo, ciudadanos globales, es algo que a mí me apasionó, ¿sí? O sea, nosotros poder educar a las personas, decirles cómo funciona el sector, cómo pueden ser beneficiados, cómo tener una cuenta remunerada en pesos, cómo tener una cuenta remunerada en dólares, y decir a las personas, dejen de pensar local y comiencen a pensar globalmente, es algo es que a mí me apasiona. Entonces, si bien yo hoy dirijo en Colombia una compañía que tiene de pronto unos founders atrás y que tiene una visión, pues lo que yo hice fue conectarme y a través de esa conexión es que yo puedo llevar ese mismo mensaje a las personas que me escuchan en la compañía en Colombia y a todos los clientes que queremos venir a traer. Entonces, el reto está es entender esa cultura y cómo permear esa cultura que ya ha sido creada y esa visión que está para que nosotros, pues como country managers o como líderes, pues podamos permearla y podamos transmitirla de la mejor manera. Entonces, sin esa conexión, yo te diría que va a ser muy complejo, pero si creemos en el proyecto y estamos seguros de que nosotros confiamos en los founders, confiamos en la compañía, con esa visión que tenemos, con esa misión que queremos lograr, pues va a ser muy fácil porque te subiste a un mundo y te subiste a un barco en el que pues ya estás creyendo, ¿sí? Entonces, ese es como el mensaje que te diría. Listo. Eso me lleva a, porque también en internet se escuchan muchos mensajes de, oiga, si usted no emprende, fracasó, ser un empleado como que no es cool. Digamos que, o sea, en la generación mía, eso está como se está arraigando mucho, ¿sabes? Porque estamos recibiendo muchos mensajes de ese tipo. O sea, apoyar visiones que no necesariamente surgieron con uno también aporta muchas cosas a la vida. Entonces, ¿qué piensas tú entre esa dualidad de emprender pues por nuestro propio camino y con nuestras propias ideas contra sumarse a una visión ya establecida, digamos que crear alrededor de eso y aportar valor alrededor de eso? Yo creo que uno tiene que buscar es dónde está feliz y si lo que está haciendo le está llenando a uno como persona y con el propósito que uno tiene, ¿sí? Ahí lo que te digo es, emprender es sumamente interesante, es increíble pucha, yo creo que donde más aprende uno es haciendo un emprendimiento porque vas a tener a tu cargo absolutamente todo lo que pasa dentro de una compañía, ¿sí? Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Em, yo tuve las dos opciones y hoy decidí ser empleado, pero de una startup en la que yo sigo emprendiendo. ¿Y por qué sigo emprendiendo? Porque Global 66 está en diferentes países, en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, en Ecuador. Y yo lo que tengo que hacer como country manager de Colombia es ir a poner esos casos de uso, esos productos que yo quiero tener para los colombianos, ¿sí? Y tengo que ir a pelear con los otros países para que lo que yo quiero lanzar en Colombia sea más importante de lo que quieren lanzar en Argentina, lo que quieren lanzar en Ecuador, o lo que quieren lanzar en Perú, o inclusive en Chile, ¿sí? Entonces, aquí también estamos emprendiendo de una manera diferente en la que yo traigo los productos que quiero tener en Colombia, en las que afortunadamente pues hay un equipo muy sólido en el país que nos está ayudando a que Colombia sea uno de los países más importantes. Entonces, entramos como en ese mundo de qué es mejor. Todas son, si emprender o trabajar en una compañía, todas son viables. Lo que yo diría es dónde estás feliz, le crees a la visión de la compañía, vas a poder permear y vas a poder comunicar esa misión y estás dispuesto a pelear por esa visión que tiene la compañía. Entonces, yo creo que el camino lo va llevando a uno donde uno tiene que estar, pero siempre buscando que uno se sienta tranquilo, que uno se sienta feliz y que confíe en que la compañía o su emprendimiento está llevando algo que va a cambiar lo que uno está pensando. Me surge una pregunta alrededor de lo que estabas comentando, de, pues, obviamente, estás emprendiendo y de cierto modo estás compitiendo con los otros países que, pues, en los que Global tiene presencia. ¿Qué tanta libertad tienes para ejecutar esa visión que ellos tienen, por lo menos acá en Colombia? O sea, ¿cómo funciona el tema, no? Sí.
Mira, aquí hay algo particular y es, si bien nuestro nombre lo dice, somos globales, ¿sí? O sea, Global Ujú. 66 es una compañía que piensa en ser global. Y a lo que voy con esto es, nosotros entramos y para desarrollar un producto, lo primero que vamos a tener que entender es si es algo que le pega a los ciudadanos globales de los diferentes países Ok. o es algo que solo le pega a los ciudadanos locales, que en este caso es Colombia, ¿sí? Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque nosotros en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos un riel de pagos que se llama PSE, pero PSE no existe ni en Chile, y PSE no existe en Argentina, y PSE no existe en Ecuador, ¿sí? Pero si nosotros como colombianos no tenemos este producto para poder pagar los servicios públicos por PSE, para poder pagar mi tarjeta de crédito por PSE, pues al final no estoy trayéndole pronto el producto soñado como Santiago Mejía y el producto soñado que quisiera tener un colombiano. Entonces, a lo que vamos con esto es, nosotros tenemos que entender muy bien cuál es el producto, cómo priorizar e ir y luchar con los country managers, e ir y luchar con el roadmap global que tenemos, porque tú a veces pones una balanza, ¿le abrimos una cuenta en dólares a los colombianos o desarrollamos el producto PSE? Y uno dice, uff, yo creo que la cuenta en dólares puede sonar más atractiva, pero después si tengo una cuenta en dólares en la que no va a poder hacer el pago de mis servicios públicos, quedó cojo, ¿sí? Entonces entender muy bien por dónde va la balanza, a qué le damos la prioridad, pero siempre pensando en desarrollar cosas globales. O sea, no nos vamos a quedar desarrollando productos solo para Colombia, sino que tenemos que pensar cada vez más globalmente, pues para que sean productos que le sirvan a todos los países en los que nosotros estamos. Hola, si llegaste hasta acá es porque te está gustando el episodio, así que aprovecho para hacer un aviso parroquial y es que te suscribas si estás en YouTube, le des like al episodio, si estás en Spotify o en Apple Podcast, le des follow al programa y califiques el podcast porque eso nos ayuda a llegar a mucha más gente y como no, comparte este episodio si realmente encuentras valor y consideras que alguien más puede servirle. En ese momento, ¿tú cuál ves que es como, o cuáles son los retos como más importantes de ser una fintech en Colombia? Porque, y de hecho, o sea, yo sobre el mundo fintech sabía menos uno antes de estar en este evento en Barranquilla, que fue la TAM Fintech Market, y pude ver como muchas cosas que me abrieron los ojos, entre esas el mercado tan desarrollado que hay acá en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos que tú ves en este momento que son como muy críticos? A ver, vamos a abordar esta pregunta en dos partes. La primera, yo te diría que es, nosotros como colombianos y como latinos todavía tenemos miedo a apostarle a las fintechs. ¿Por qué? En Latinoamérica hay más de 550 fintechs y en el caso de Colombia solo somos 6 que estamos reguladas, ¿sí? Y esto es fundamental para la seguridad de los clientes. Y uno cuando consumidor quiere ponerse a investigar y quiere entender qué es lo que está pasando en el mundo, pues el primer consejo que yo les diría es revisen si la empresa está regulada, revisen si la empresa tiene licencia para operar, ¿sí? Y nosotros en Global 66 hemos tomado el camino largo, el camino más costoso y el camino es de alguna manera complicado en tener una licencia en Colombia, en tener una licencia en Chile y en contar con esas licencias para poder operar en los países. En el caso de Colombia, pues nosotros somos vigilados y regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos seguro Fogafín. Entonces, cuando los consumidores, y para volver al principio de la historia, si tenemos más de 500 fintechs, ¿dónde vamos a poder depositar el dinero? Si le queremos apostar a algo, de pronto está perfecto y por eso existen más de 500 fintechs para que nosotros podamos decidir qué queremos hacer. Pero si queremos investigar, profundizar, pues nosotros tenemos que darle cierta seguridad a los clientes y ser regulados es importante. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy es que quisiéramos tener más empresas reguladas, quisiéramos tener más apuestas, pero a veces también es complicado hacerlo en el país, ¿sí? Porque el primer socio de uno son los impuestos, el primer socio es que de pronto tengamos que pagar de más. Entonces, sí le hemos apostado nosotros, vamos a seguir por ese camino con contar licencias, pero quisiéramos que muchos más se sigan sumando a ese barco de que seamos empresas reguladas y que le demos seguridad a los clientes. Y ya por el otro lado, lo que te diría es entender en dónde queremos depositar los recursos. O sea, para eso hay infinidades de opciones. Hoy está de moda las stablecoins, USDT, USDC. Nosotros pues hoy trabajamos con monedas reales. O sea, yo trabajo con dólares reales, que son fiat, yo trabajo con pesos colombianos reales, entonces no trabajamos con criptomonedas porque hasta que no estén reguladas, nosotros le estamos apostando de verdad a las monedas que sean reguladas, que tengan una licencia para poder operar. Eh, pero ahí es lo que hemos venido hablando, educarse, tomar decisiones informadas y entender en dónde queremos depositar como nuestros recursos.
un poco relacionado a esto y, y- y lo conecto con lo que dices pues de la regulación y dónde poner el dinero. ¿Qué conversación sobre plata deberíamos tener como más seguido, pero tú ves que no sucede específicamente en Colombia? Y bueno, si tienes un poco más de contexto en Latinoamérica. Sí, pues mira, yo creo que ahí hay que hablar como de consejos financieros que uno haya recibido, ¿sí? Yo creo que un buen consejo, y eso suena muy cliché, le dice todo el mundo, pues uno es hacer que la plata trabaje mientras uno duerme, ¿sí? ¿Y qué es hacer que la plata trabaje mientras uno duerme? Pues que podamos tener, ejemplo, cuentas remuneradas, ¿sí? Tú puedes tener una cuenta en diferentes, vamos a hablar de Global 66. Si tú tienes una cuenta hoy en Claro. pesos colombianos que te renta el 11% efectivo anual o en dólares hasta el 6% efectivo anual, mientras tú estás aquí sentado escuchando este podcast, pues tu plata está rentando, ¿sí? No la tienes en una cuenta en un banco que no te está dando ningún beneficio, que no te está rentando, que no te está dando beneficios, ¿sí? Entonces hay unos consejos y algo importante y es, pucha, pongamos la plata a rentar, ¿sí? Y desde el día cero comencemos a ahorrar. O sea, siempre hay que sacar una parte de los ingresos que nosotros tenemos para poder ahorrar. Antes de pronto uno se enfocaba mucho, no, yo quiero vestirme bien con marcas. Pues no, hoy uno puede evitarse esos lujos, evitarse esos gastos y poderse comprar una camiseta normal, sin marca, que funcione, blanca, tradicional y más bien poner plata a ahorrar porque la plata va creciendo a medida que tú la vayas poniendo a ahorrar. Entonces ese sería como algo importante. Y a veces también a uno le dicen, pucha, no, hay que comprar casa ya, porque estás pagando arriendo. No sé, como hablando de esos consejos que te dicen y es, no necesariamente, depende del momento de vida, de la movilidad, del plan financiero que tú tengas. No siempre comprar casa va a ser lo más inteligente, pero si por ejemplo a ti, y un ejemplo para que entendamos esto, si tú hoy quieres decidir invertir en comprar una casa, ¿sí? Y la tasa que te están dando en Colombia es el 10%, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero la plata te está rentando al 10, al 11, al 12, al 13 en cuentas remuneradas o en CDTs, pues claro, me puedo endeudar al 100% si el banco me lo permite, compro la casa, pongo la plata a rentar y voy pagando a poco, ¿sí? Entonces es entender muy bien cómo es la situación, pero los consejos es siempre ahorra y haz que la plata trabaje mientras tú estás sentado haciendo tu trabajo, mientras tú estás haciendo, escuchando este podcast y buscar esas cuentas remuneradas que te van a permitir tener beneficios. Ya vamos cerrando un poquito el podcast y quiero volver al principio de la conversación, bueno, sí, como a la segunda, tercera pregunta de la conversación donde empezamos a hablar sobre ti, sobre tu rol como country manager y es que aprendiste de ti jugando pues este rol en Global que de otra manera te hubiese tomado muchísimo más tiempo darte cuenta o forjar esa habilidad, ese tipo de cosas. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que he tenido es hay que confiar y delegar al equipo lo que más se pueda. Cuando yo ingresé a Global 66, yo no conocía absolutamente nada de regulación, ¿sí? Yo era una persona que no había trabajado en una entidad que era regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que era vigilada, que tenía que llegar a ser el representante legal y que cuando uno le dicen en Colombia o en cualquiera de todos los países, pucha, no, es que la superintendencia está detrás de esta compañía y tú vas a ser la persona que va a dar la cara, pues uno se asusta, ¿sí? Entonces, antes de ingresar, yo creo que yo dije, miércoles, ¿qué voy a hacer entrando a esta compañía? Yo no sé absolutamente nada de regulación y el primer aprendizaje que tuve es, hay un equipo que está detrás en el que se puede delegar, que yo confío, que les creo absolutamente en todo. Y eso es, yo creo que el mejor consejo. Uno tiene que tener un equipo que esté detrás de uno, que lo apoye y que lo apalanque, ¿sí? Entonces, sin el equipo, yo no hubiera podido aprender de regulación, yo no hubiera podido sentarme con la superintendencia financiera y afortunadamente el equipo fue el que me hizo entender muy bien cómo funciona la ley, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo trabajar de la mano también con los reguladores para poder lanzar productos novedosos en Colombia. Ese es el aprendizaje más grande que he tenido en esta compañía y es aprendí absolutamente, o sea, aprendí demasiado rápido de regulación, apostándole y creyendo al equipo que está detrás. Esta última pregunta es un poquito cliché, pero me genera mucha curiosidad. Y es, ¿cómo ves tú de aquí a unos años a Global y a Santiago, Santiago Mejía? Bueno, vamos a dividirla en dos. Entonces, a Global.
la veo siendo la cuenta principal de los ciudadanos de Latinoamérica para que puedan tener una cuenta global, que puedan transaccionar globalmente, que puedan, oye, o sea, el mundo de los freelancers y los nómadas digitales cada vez está creciendo más. Entonces, si tú eres un freelancer que necesita abrir una cuenta en dólares, en euros, en libras, la haces en 5 minutos. Entonces, yo me imagino como que Global sea esa empresa para ciudadanos del mundo, no solo en Latinoamérica ni en otros países, en la que en 5 minutos puedan abrir una cuenta y ser ciudadanos globales, o sea, que no haya brechas de cómo mandar una remesa a un lado, de que podamos ser inmediatos, de que podamos tener 11, 15, 20 divisas dentro de un celular. Así allá me imagino como a Global y prestando como esos servicios financieros transparentes, honestos, sin brechas, sin costos ocultos. Y a Santiago debería seguir apostándole una visión, o sea, creer en que nosotros tenemos que apostarle para que Latinoamérica comience a pensar más globalmente, que nos conectemos con otros países, en que podamos seguir creciendo esta compañía no solo en la TAM, sino en otros países, y siguiendo haciendo deporte y buscando como esos caminos, esas oportunidades que te va trayendo la vida. Pero yo creo que esta visión del mundo financiero es de lo que me apasiona, entonces quisiera seguir por este lado. Listo, mi hermano. ¿Cómo puede encontrarte la gente, no sé, en redes sociales? Si alguien quiere contactarte después de escuchar este episodio, ¿a dónde lo pueden hacer? Bien, pues el canal que les diría es a través de LinkedIn, Santiago Mejía Díaz del Castillo, con el segundo apellido que es Díaz del Castillo. Me van a encontrar bastante fácil y ahí lo van a poder hacer, me pueden escribir y ahí les estaré respondiendo. Bueno, como se podrán haber imaginado, sigo acá en Brasil, sigo usando mi cuenta de Global 66 y hay un punto interesante acá. Si eres estudiante, si eres nómada digital y estás viajando por el mundo y necesitas recibir plata de cualquier parte, o simplemente quieres poner a rentar tu plata a un buen porcentaje efectivo anual o incluso en dólares, te puedes ir en este momento a la descripción del podcast, estés en YouTube, estés en Spotify, estés donde estés, y registrarte en Global 66 con el link. ¿Qué pasa si te registras con el link? Que vas a tener un mes entero de transacciones gratis en Global 66. Así que nada, espero que hayas disfrutado el episodio y que nos veamos en el próximo, que está buenísimo. Es pura candela ese episodio porque es con un founder que es mi mentor, que ha levantado bastante capital y que así como ha levantado tantísimo capital, se ha quebrado. Así que nada, no se pierdan el siguiente episodio. Si quieren estar al tanto de todo esto, síganme en Instagram como @Juan Pablo Duque con B larga al final. Y nada, gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.